Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes de miércoles, que vamos a comenzar hoy un nuevo directo, esta vez con Itaiza Borges, que va a ofrecer en el espacio un taller maravilloso que lleva como título Mi cuerpo, mi casa. En unos minutitos esperemos que Itai se encuentre la manera de pedirme que nos conectemos para que pueda unirse, porque realmente es ella la que queremos hoy saber qué es esto que nos ofrece y sobre todo quién es ella, porque yo la conozco un poquito nada más y tengo muchísima curiosidad con lo que ella trae para ofrecer. Voy a ver si la puedo buscar para invitarla a que se vaya uniendo. Y bueno, este taller que ella propone como mi cuerpo, mi casa, a mí me habían hablado de él unas chicas que conozco que lo habían disfrutado y se habían quedado muy sorprendidas gratamente y que habían encontrado como algo muy diferente a lo que habían hecho hasta este momento. A mí simplemente cuando empecé a leer todo lo que Itaiza me envió para poderlo pasar a la página web y hacer el cartel de información, o sea, toda esa parte que me toca a mí de desmenuzar un poquito la información y traducirla a un lenguaje que pueda llegar. Hubo una parte que a mí me tocó especialmente y que además no solamente me tocó, sino que hizo un clic en mí. Y me pareció súper potente porque ella empezó a hablar con mucha claridad en el texto, en la introducción que está dentro incluso de la página web, empezó a hablar de algo que me parece súper obvio, pero que no lo había visto yo así en palabras, ¿no? Y es esa relación que podemos tener con nuestro cuerpo que no es para nada sana. Entonces, desde el lugar en el texto me parecía muy auténtico, me parecía además que estaba cargado de mucha compasión y de mucho poder transformador sobre todo, que es lo que, bueno, a mí me parece siempre interesante en las propuestas que hagamos llegar a las personas en el espacio, ¿no? Que todo aquello que se ofrezca tenga primero un carácter transformador, que lo tenga desde la conciencia corporal, que lo tenga desde el movimiento, eh, desde el uso consciente, ¿no? Del cuerpo, que al final es el recurso que estamos intentando hacer llegar, ¿no? A mí me pasa muchas veces en los talleres, que yo hago talleres de meditación y hay veces que me dicen, pero esto era de meditación o era de baile, ¿no? Porque meto mucho movimiento incluso en los talleres que son de meditación. A ver, creo que estaba por aquí Taisa, no sé, vi algún mensajito de ella. Voy a ver si puedo verla otra vez. Vale, a ver, me disculpan un segundito para ver si logro que ella entre. Porque vamos, yo podría estar aquí 3 horas hablándoles, porque siempre tengo, bueno, creo que mucho material, mucho recurso desde el que ponerme en contacto y poder trasladarles algo de información que pueda ser útil, ¿no? Y como les comentaba eso, en los talleres de meditación yo meto mucho movimiento porque entiendo que hay ciertas aspectos a aprender que desde el movimiento y el cuerpo es mucho más viable, ¿no? Y sobre todo cuando... pues ya está Itaisa por aquí. Vamos a ver si puedo ahora invitarla. A ver, que estoy por aquí.
Ya tengo una, y Taisa, ya te envié la invitación, entonces te voy a invitar otra vez y entonces a ver si tomas tú la invitación para poder entrar. Le tienes que dar a OK y entonces aparecerás por aquí por la pantallita. Hola, Aquí está. Bienvenida. gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, digo, no sabía muy bien cómo iba esto ya. Bueno, ya entraste, ya entraste. Bueno, aquí lo importante es de la manera que se pueda ir teniendo presencia y aquí. Bueno, ya estoy, que estoy dándole ahí a los últimos botones que estaba antes de que tú pudieras entrar aquí comentando cositas un poquito, sobre todo con respecto a lo que a mí me gusta que cada vez esté más presente en el espacio, que es todo aquello que tenga que ver con el movimiento y con la conciencia corporal. Y también comentaba antes que a mí me llamó muchísimo la atención en los textos que tú me enviaste para yo poder elaborar la información en la web, que bueno, yo esto no te lo he contado a ti, pero te lo cuento ahora, que a mí me hizo un clic súper bestia solamente leerlo, que fue cuando tú decías muy claramente, pero además es que lo dices con las palabras, o sea, que son cosas que yo creo que nos han pasado, no voy a decir que mayoritariamente a mujeres, porque yo entiendo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Eso de te sientes gorda, te sientes flaca, te sientes fea, te sientes torpe, te sientes poco deseada, ¿no? Y lo pones en palabras tal cual, es decir, sin aderezos y sin nada. O sea, esto es así. Una hay veces que se siente de esta manera, ¿no? Y queramos o no, a lo largo de nuestra vida, ¿qué vamos generando? Vamos generando una relación bastante tóxica con nuestro cuerpo. Y eso nos impide mucho movernos. Y desde ahí nos impide muchas otras cosas. Yo me acuerdo no hace mucho, y es ya lo último que comento antes de darte entrada, que un amigo, que su mujer es bailarina profesional, y me acuerdo un día que yo le decía, no, pero claro, es que no es lo mismo porque tu mujer está súper en forma y no sé qué. Y él me dice, Silvia, yo he visto actuaciones de danza de tías con sobrepeso o sea, que le lanzas el sombrero. No tiene nada que ver con un aspecto o con una, ¿sabes? Con una idea preconcebida que tú tengas. O sea, el movimiento puede darse siempre y cuando tú des pie a que ese movimiento se dé. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo yo en concreto he limitado el movimiento de mi cuerpo y más en el baile por sentirme a lo mejor un poquito con más peso o por simplemente entrar en comparación con el resto de personas a lo mejor con las que estás en una práctica de danza, ¿no? Entonces me parece una maravilla lo que tú vienes a ofrecer, porque creo que lo ofreces desde un lugar súper sano, desde un lugar de mucho conocimiento, además del movimiento y del cuerpo, y con mucho que aportar. Entonces, bueno, ya me callo y me gustaría un poquito, para empezar, para romper así el hielo, pues que nos cuentes qué es lo que te ha motivado a ofrecer este taller. O sea, ¿por qué ofreces este taller de esta forma y no ofreces otras cosas que yo, que he visto tu bagaje profesional, entiendo que podrías ofrecer un montón de cosas diferentes, pero ¿por qué esto en concreto? Pues, bueno, gracias por lo que comentas, porque sí que me parece súper, súper importante y eso es un poco lo que me motiva a ofrecer este tipo de talleres, porque precisamente hay todo un trabajo que tiene que ver con lo humano, que va más allá de lo artístico o no, o cuánto tú puedes llegar a hacer como, digamos, como profesional, pero hay como todo un trabajo previo que tiene que ver con algo más íntimo, con una relación más íntima y que nos mm, involucra a todos como personas, ¿no? Entonces, para mí este taller es un poco una síntesis de todo mi recorrido al final. Es como que desde un recorrido como muy desde el espectáculo, desde el teatro, desde lo exterior, he ido raramente o paradójicamente como llegando cada vez más al centro, más a lo pequeño y más hacia un lugar donde, como un lugar de utilidad también.
mm, como decir, como todo esto, como toda esta experiencia, como todo esto que yo he recogido, puedo, puedo utilizar, puedo trabajarlo para llegar a cualquier persona que sienta el deseo de expresarse, que sienta el deseo de moverse, que sienta el deseo de salir de todos estos condicionamientos que nos frenan por falsas creencias, por, bueno, por todo lo que has mencionado, ¿no? Entonces es una manera como de volver a lo esencial, a lo básico, ¿no? Y desde ahí desplegar todo lo que cada persona en su propio potencial es capaz y tiene el deseo de expresar y de desplegar, ¿no? Entonces, sí. y me parece además como, bueno, te escucho hablar y se me pusieron los pelos de punta, porque claro, me viene también un sentido muy profundo de cómo en esos límites que nos ponemos de creencias en nuestro movimiento, cómo eso afecta a toda nuestra vida, ¿no? Porque desde el cuerpo, que es conector clarísimo con tus emociones, es conector con tus pensamientos, es conector con todo, ¿no? Está todo unido, no hay nada separado, ¿no? En la medida que yo me pueda sentir confortable con mi cuerpo, eh, puedo ir hacia el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, yo te comentaba el otro día que en primavera hicimos un taller de creación, de creatividad, eh, y yo en ese taller yo decía, ¿cuántos límites me pongo a veces a la hora de crear, ¿no? De, porque, bueno, porque sí, porque uno piensa, pues lo que yo vengo a dar es una chorrada, o es una cursilada, estás todo el día como poniéndote juicios, ¿no? Y entonces me viene como muy claramente que es lo mismo, que es lo mismo, es decir, todos esos juicios a una acción creativa donde a lo mejor yo no necesite el cuerpo, pero si yo desde el cuerpo saco todas esas limitaciones y puedo empezar a crear movimiento con mi cuerpo, puedo empezar a moverme por el mundo de otra manera, eso también puede hacer de, de como de un sacacorcho de otras cosas que están encerradas en una, ¿no? O sea, ya sean emociones que vas como reprimiendo, ya sean ganas de crear, pero por pensamientos, o sea, como que todo está unido y como yo cada vez soy como más fiel defensora de que a través del cuerpo, además es más fácil, ¿no? Como que intentamos destrabarnos la cabeza desde la cabeza y es muy complicado. Sí, sí. Entonces en el cuerpo es como que mueves el cuerpo y dentro del cuerpo lo que muevas hace que se muevan tus emociones, hace que se mueva tu manera y como que todo se flexibiliza, ¿no? Como que todo... Entonces, de verdad que estoy emocionadísima con el taller y Taisa, porque es que me parece, sí, me parece que traes algo como muy valioso y sobre todo muy necesario en este momento, porque yo noto además en lo poco que yo ofrezco como mucho bloqueo corporal, ¿no? Y de nada que las personas pueden abrirse un poco, es como wow, ¿no? Desde el cuerpo abren y es como que se abre otro mundo. Ah, espérate, que es que esto es lo que yo siento. Espérate, y esto es lo que yo siento porque esto es lo que yo pienso. O pienso o siento esto porque estoy pensando esto, pero lo muevo desde el cuerpo. Y desde el cuerpo empiezo a moldearlo. Entonces, esto que tú nos traes, que además tiene que ver con tu ejercicio profesional de artes escénicas, que son a mí también, como yo creo que todos somos como actores y actrices frustrados, aunque somos actores y actrices en la vida, porque en la vida estamos con un montón de personajes, ¿no? Pero yo no hay persona que conozca que diga, ay, pues a mí lo del teatro me gustaría, ¿no? Cuando te mueves un poco a todos como que nos llama la atención eso de ponernos a jugar encima de un escenario. Entonces, yo como sé que vienes de ahí, me gustaría saber en qué medida eso que tú traes de tu experiencia profesional y personal va a estar presente en el taller.
Em, a ver, ¿qué es lo que yo traigo? Bueno, fundamentalmente la práctica, la conciencia de práctica, porque no es algo, o sea, para mí ha sido también un recorrido de toda la vida. Yo siempre he hecho teatro desde muy joven y he pasado, por supuesto, por millones de etapas, crisis, momentos de despertar, momentos de caos total. Entonces, pero una cosa que para mí ha estado muy presente es la constancia en la práctica. Entonces, no es algo, y eso es una cosa súper importante para mí en los talleres, que es como el ir tocando la puerta, ir tocando a la puerta. No es algo que de repente es una fórmula mágica, que de repente tú vas a conectar con lo creativo. Es un trabajo de ir, tocar, tocar, buscar, encontrar, y bueno, y es entrar dentro de ese proceso. Es como entrar en un estado de arte, a veces le digo, ¿no? Como cómo, cómo yo me puedo predisponer a través de distintas herramientas a seguir una práctica expresiva o a darle continuidad a esta práctica expresiva, que no es fácil porque no tiene que ver con una máscara, que ese ha sido como mi trabajo, es como dejar la máscara, más como ir hacia el desmaquillaje, hacia el quitarse el disfraz, hacia irse quitando capas para poder estar con lo que una es, pero no solo en un sentido de identidad, de yo soy, sino yo soy y yo me expreso en esta identidad. Y todo eso es un lugar que hay que, en el que hay que insistir. y, y sí, para mí eso es lo fundamental. Luego, por supuesto, pues la improvisación para mí, como más un aspecto muy específico del trabajo artístico, es la improvisación teatral, pero sobre todo la improvisación en el movimiento, en la danza. Creo que es un lugar de creatividad súper potente porque te abre y sobre todo el conocer la sutileza de la improvisación, que no es el hacer cualquier cosa, es el realmente trabajar en sintonía con el espacio, con el entorno, con la música si hay, con los ritmos. Entonces es como cómo crear en movimiento, cómo crear en el momento presente eso que tú estás expresando, ¿no? Y esa es una herramienta también, yo considero que muy importante para todo el taller y que viene mucho también de mi trabajo artístico. Bueno, totalmente alineada con el espacio te va a acoger y te va a querer, porque para mí es, sí, para mí es fundamental, ¿no? El entrar en resonancia con el espacio, con lo que pasa, con el grupo, ¿no? Que eso es el momento presente segundo a segundo. Mm. Has dicho una cosa que a mí me toca un montón porque es como, em, bueno, en mi parte de creación siempre hay como muchos juicios, ¿no? Hay siempre como que los veo y los dejo pasar, pero siguen estando ahí, ¿no? Como dices tú, es un trabajo constante de ir hacia el lugar central para que todo lo que venga de fuera no te despiste y no te distraiga. Y lo que me parece muy interesante es lo que dices tú de hacerlo desde el cuerpo, porque estamos como muy acostumbrados a trabajar la creatividad y la expresión, ¿no? Y la expresión a través de, de herramientas pues, de pintura, pues de otras de expresión artística, ¿no? Y el baile o la danza, que es siempre como el patito feo de las artes escénicas, porque como no se habla, la gente no entiende y es muy fácil cuando te pones en esa predisposición de resonar simplemente con el espectáculo, sacando un poco de tu campo mental la necesidad de entrar en un entendimiento. A mí me pasó en una pieza de danza hace un año, eh, de Daniela Greu, por supuesto. Digo por supuesto porque es de las personas que a mí más me mueve cuando voy a espectáculos y yo en ese lloré, reí, me excité sexualmente. O sea, fue como una cosa de decir, o sea, pero, o sea, ¿qué es esto, no? Y entonces
entrar en resonancia con lo que hay, simplemente dejándote conectar con ese movimiento que se está dando y ya está. O sea, no hay una necesidad de, pues mira, este movimiento está queriendo decir, Mm. no, no es queriendo decir nada, es ¿qué te toca? Te está tocando algo. Y el tema es que es otro lenguaje, y es otro Claro. lenguaje al que no estamos nada acostumbradas a escuchar, a interpretar y a movernos con, ¿no? Como que siempre trabajamos desde, bueno, no trabajamos, nos educamos con esta disociación mente-cuerpo y, bueno, y seguimos en ello, ¿no? Entonces, en el momento en el que, por eso, bueno, el primer módulo es aceptación, como el aceptar, ya no solo aceptar, digamos, nuestra estética, nuestras cualidades, ¿cómo se dice? Como, sí, nuestra fisicalidad, sino aceptar que somos cuerpo, que somos un cuerpo y que ese cuerpo es una inteligencia que va mucho más allá de lo que nosotras seamos capaces de codificar con el lenguaje, mucho más allá. Y en el momento en el que no solo estamos receptivas, ¿no? Como tú dices, veo un espectáculo que realmente me moviliza en tantos sentidos que es que no soy capaz ni de expresar con la palabra. Pero también como yo puedo ser canal, ser vehículo de esas emociones, para expresar esas emociones, para que puedan viajar y circular sin, bueno, lo que tú dices, en estos condicionantes de juicios, de ideas preconcebidas, que siempre van a estar ahí, no es que de repente digamos, oh, somos una tabula rasa y no, van a estar ahí, van a estar... Pero por eso es una práctica para ser un poco ninja y decir, ok, sí, lo estoy haciendo mal, sí, sí, esto es horrible, sí, 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 pero lo sigo haciendo. Porque, bueno, no queda otra. Sí, 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 qué bueno. Sí, yo creo que básicamente por eso es tan complejo, ¿no? Por lo que dices tú, ¿no? El condicionamiento de la educación, ¿no? Que hay esa disociación y después una falta de educación también en, en darnos el permiso de simplemente sentir ante la obra artística, ¿no? A mí que a mí me gusta mucho ir a exposiciones, me encanta, bueno, en la medida que pueda haber arte. A mí me pasó otra cosa muy curiosa que fue con César Manrique. Eh, a mí César Manrique, su obra me hizo entender la belleza en la nada y sobre todo la belleza en lo más árido que puede haber, ¿no? O sea, que es un poco... Y me acuerdo cuando hicieron la exposición de él aquí en la Fundación Caja Canarias, y bueno, la exposición muy bien y de repente había un círculo blanco totalmente y en el centro estaba el mono de trabajo de él. Y mira, te lo digo y me emocionó. Y empezó a entrar un llanto, Itaiza, pero un llanto, o sea, ahogado. O sea, fue como, porque yo realmente siento eh, mucha admiración por él, no solamente por su trabajo, sino por la persona. Y ahora, eh, con todo con lo que está pasando, Mm, como que parece que ha revivido, ¿no? En esa lucha mm. en, en ADG. Entonces, eh, claro, a mí esas cosas son las que me mantienen en permanente curiosidad porque yo digo, pero ¿y por qué me pasa esto? O sea, ¿cómo puede ser posible que yo entre en este espacio, una persona que yo no conozco y que de repente entro en un espacio así y se me mueve el alma? O sea, se me mueve. Y entonces, claro, el arte tiene esa capacidad cuando nos dejamos entrar ahí, cuando quitamos cabeza, ¿no? Y de repente, eh, pues a mí me pasa, por ejemplo, en París, yo cada vez que voy, porque mi hermana vive allí, yo voy al Museo de Rodin, que es un museo de escultura, y yo me puedo quedar enfrente de la Puerta del Infierno 3 horas,
porque es que me parece un mundo lo que hay ahí, ¿no? Y entonces no es que me leo la historia de la puerta y sé que está ahí aquel que se comía a sus hijos y no sé cuánto, eso lo investigué después, pero cuando primero vi la puerta del infierno fue como, ¿no? Entonces, es el cuerpo que en la medida que tú lo tienes en disposición y en disponibilidad para que entre como resonador, toda esa información te puede llegar y te puede mover. Desde que tenemos el cuerpo como muy cerrado, es muy difícil que toquemos todas esas experiencias de vida del arte, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención tu taller porque no es solo que, o sea, porque yo, por ejemplo, tengo una necesidad muy profunda de expresión que no logro llevar a cabo más allá de las sesiones de a corazón abierto, que para mí es lo donde yo canalizo más y donde puedo desarrollar ciertas sesiones. Pero me llama mucho la atención porque a mí concretamente que voy a ir, te lo digo desde ya, no te lo he dicho, pero yo voy, tengo como esa curiosidad de si ya solamente con leer tu texto hiciste un clic en mí, ¿cómo será entrar en el taller y tener la experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo será el poder conectar con eso y no solamente conectar, sino expresarlo? ¿No? Porque yo creo que en alguna medida todos podemos conectar, ¿no? Entonces, ahí estabas diciendo tú antes, sesión primera, aceptación y límites. La segunda, confianza y disponibilidad. Cuéntame un poquito ya de esa segunda. Sí, digamos que la primera sesión, en la primera sesión digamos que construimos la casa, ¿no? O sea, quién, so, quién somos y dónde estamos, ¿no? Pero nosotros somos una casa móvil, no somos un entes fijos y inmutables, somos agentes de acción, ¿no? Somos seres de acción y seres de conciencia y nos movemos en el mundo y movemos el mundo también. Entonces, el confiar en que nuestra casa tiene la capacidad de moverse intuitivamente, de seguir, ¿no? Como también el trabajo a través del miedo. Aquí son sesiones de 4 horas, tampoco, o sea, también es un material muy amplio, ¿no? Pero el miedo también es un lugar importante porque ahí nos refrenamos mucho y tiene que ver mucho con más el control mental. Entonces, cuando hablamos de disponibilizar el cuerpo, de confiar, es como en soltar los controles, esto de control de la mente, como esa película que todo el mundo dice que es maravillosa, me parece horrorosa. Esta de ¿Cuál? Disney, del cerebro, que están todos los machaquitos Ah, ahí, vale. que sí que está muy bien a nivel psicológico, pero es como, no, no somos una torre de control, no, ¡ah! No, es como todo funciona de una manera mucho más compleja y de la que no tenemos ni absoluto control, ¿no? En la que podemos navegar. Entonces, la segunda sesión va a adentrar en esa ola, de permitir que la intuición, que nuestro cuerpo animal, nuestro cuerpo inteligente se mueva, vaya y salte, pueda saltar lugares o entrar en lugares en los que no se ha atrevido antes quizá o que bueno, que tenemos ahí más limitación, ¿no? Que esta casa pueda adquirir la confianza de poder estar y mostrarse y conectar con otras personas también, ¿no? Con otras casas, con otros cuerpos. Pues sí, 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 hace yo creo que como mucha falta, ¿no? Mucha falta y sobre todo a mí últimamente lo que me sale mucho es la palabra necesidad, Mm, ¿no? Siento como que las cosas que están llegando un poquito al proceso ahora, siento como que son muy necesarias porque aportan mucho
al despertar de cada uno en diferentes sentidos, o sea, porque no es un sentido único, ¿no? Sino que son pequeñas cosas. Y, y hay una tercera parte también, porque tienes de momento este taller dividido en tres, que entiendo yo que, como dices ahora, pues cada una de esas partes se podría seguir sumando más partes, ¿no? Porque en esto de trabajarnos hay como mucho más, pero lo que tienes ahora es en esa primera parte como una aceptación, el estar en contacto con nuestra casa, de ahí la confianza como para salir al encuentro con las otras casas, y la tercera parte la tienes, bueno, nombrada como creatividad y juego. Entonces ahí... Y ahí vamos, Aquí. y ahí nos vamos. ¿Y ahí qué pasa cuando abrimos el corazón? Y cómo, y una vez que tenemos todo este campo, por eso es un camino, ¿no? Es como vamos, igual se pueden hacer las sesiones de manera independiente, pero la idea es que sea un recorrido para llegar a la expresión de nuestra creatividad, a eso que hablábamos al principio de la liberación de nuestro cuerpo creativo, de nuestra propia creación, de cuál es mi danza, cuál es mi movimiento, quién soy yo cuando bailo, cómo puedo expresar esto que siento. Y que tenemos también la palabra baile asociada a una serie de ideas, pero la danza y el baile puede ser muchas cosas. Y son tantas cosas como personas hay, ¿no? Y cómo ese movimiento se traduce en algo significativo para uno. Y también cómo puede ser un canal también de liberación de la emoción y de liberación de tensiones, de liberación de pensamientos, de ideas también, por ejemplo, pero también pueden ser como, bueno, utilizado como material creativo para generar un producto, un resultado artístico. Que digamos que eso ya entramos en otro terreno, no es el propósito del taller, pero bueno, esas son las herramientas, ¿no? Ese es el lugar desde el cual se puede crear también. Hombre, yo creo que lo importante es poder conectar con ese yo soy de esencia que decías tú antes. Yo creo que en el momento que tú puedes conectar con eso, pues ya después obviamente necesitarás de un tipo de entrenamiento, de herramientas para la disciplina donde tú quieras desarrollar esa creatividad, que puede ser en danza, en escritura, en pintura, lo que sea. Pero bueno, yo creo que lo importante, yo te lo digo porque a mí lo que me ha pasado, yo llevo con un libro medio escrito desde hace más de 3 años y claro, yo me he dado cuenta que yo no lo he terminado, primero porque me quedé sin un mentor que me ayudaba en su momento, pero segundo, sobre todo porque estoy en una creencia de tener que seguir una serie de estandartes a la hora de escribir. Cuando justo mi mentor me decía, Silvia, cuando te metes ahí, que además era profesor universitario, era un tío que sabía mucho, cuando te metes a querer citar a fulanito y a menganito, porque yo lo que tengo ahí es un ensayo, pierdes la voz tuya, que es súper divertida. Y entonces es como que quieres validar lo que tú eres a través de otros. Tú no necesitas validación porque para eso tu manera de expresión es el ensayo, porque tú lo que necesitas es pues plantear unas ideas, una hipótesis, una cosa desde ti, y eso es lo que tiene valor. No tiene valor que te pongas a hacerlo en plan académico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, yo noto que tengo ahí como un tapón y es como, a ver cómo lo destapono, ¿no? A ver cómo lo suelto, a ver cómo, porque desde aquí yo tengo claro que eso son creencias. Desde aquí yo tengo claro muchas cosas, pero la realidad es que después cuando no termino de ponerme y cuando me pongo no termino de caer, es lo mismo. Entonces me parece muy interesante el alcanzar el proceso creativo desde el lugar que propones tú, ¿no? Que es desde el cuerpo, ¿no? Yo estoy un poco planteándolo desde mi punto de vista, pero entiendo
que no solamente puede ser útil en este sentido, sino también pues personas que simplemente necesitan una reconciliación con su cuerpo, que somos muchas también. Claro, absolutamente. Por eso decía que es o sea, que tanto te puede llevar hacia un lugar más de creación realmente como camino, ¿no? de expresivo, pero también simplemente el poder liberar tensión a través del movimiento, ese tapón que tú dices, como ¡puf! Eso se abre, el corazón se abre también ahí, las emociones, de repente la energía fluye, como que yo siempre digo, ¿no? Que nosotros pensamos que nuestro cuerpo llega hasta aquí, ¿no? Hasta el límite de nuestra piel, y no es real, nuestro cuerpo se expande, y cuanto más podamos movernos y como más podamos dirigir esa energía a través del espacio, más puede circular esa tensión que normalmente tenemos congestionada por emociones que no se han dicho, por situaciones que, bueno, que nos han dejado como más tensas. Simplemente el movimiento y el conectar con nuestro centro creativo libera todo esto. Entonces, no hace falta querer ser artista o estar dentro de un objetivo creativo para que te pueda servir este proceso. Y, y en cuanto a lo que decías antes del proceso de escritura y tal, para mí ahí bueno, en mi disciplina, que es más el teatro, movimiento, ahí la improvisación para mí fue como una pieza fundamental, porque me ayudó mucho a conectar con el no juicio, con todo está bien, baila, actúa, improvisa, habla. Entonces en este flujo de palabra, monologada, bueno, yo trabajo a través de la voz, o cantada, canta, improvisa la canción, y a través de ahí ya van saliendo cosas que en el momento que la vas a